All right, good evening, everyone. And I just want to say first off, thank you for having me. I feel privileged to share this time with you all, and I'm hopeful that what we discuss here tonight will help you in caring for your patients moving forward. Muy buenas noches a todos y gracias por la invitación. Me siento muy privilegiada de poder compartir con todos ustedes y estoy esperanzada de que lo que discutimos esta noche les ayudará en el cuidado de sus pacientes. So to start off, I would like to go ahead and give my standard disclosure statement regarding my relationship with Boston Site. I am a salaried employee, however, have no proprietary interest. Para empezar, solo quiero declarar mi divulgación financiera con respecto a mi relación con Boston Site. Soy una empleada asalariada de Boston Site, sin embargo, no tengo ningún interés propietario en los lentes Boston Site Pros o Boston Site Sclero. I'll start this discussion tonight with saying this. You have to know where you are to know where you're going. Quisiera comenzar la discusión esta noche diciendo lo siguiente. Debemos saber dónde estamos para saber hacia dónde vamos. Much like any road to success in life, establishing a concrete baseline is fundamental in troubleshooting and decision-making. Al igual que cualquier camino hacia el éxito en la vida, establecer una línea base concreta es fundamental en la resolución de problemas y en la toma de decisiones. So how does this relate to patient care? ¿Cómo esto se relaciona al manejo de pacientes? Well, the more you know about your patient at baseline, the better your outcomes may be. Bueno, lo que quiero decir es que mientras más sepamos acerca de nuestros pacientes al inicio, mejor podrán ser los resultados. So what does a thorough baseline consist of? ¿En qué consiste una línea base a profundidad? It starts with a thorough history. Comienza con la obtención de un historial clínico completo o comprensivo, Taking baseline photos and using vital dyes, tomando fotos de línea base y la utilización de tinciones vitales. and of course, and arguably most important of all, educating your patients on what to expect with scleral lens wear. Y por supuesto, educar a sus pacientes en lo que se puede esperar a raíz del uso de lentes esclerales. When it comes to fitting scleral lenses, are we aiming for perfection? Cuando se trata de la adaptación de un lente escleral, ¿estamos apuntando a la perfección? Many factors play critical roles in providing adequate physiologic function. Muchos factores desempeñan un rol o un papel fundamental para proporcionar una función fisiológica adecuada. The question is, do we need all of these factors to achieve a physiologically functioning fit? La pregunta es, ¿necesitamos todo esto para poder lograr una adaptación fisiológica? What happens if one variable is missing? Is the fit inadequate? ¿Qué pasa si alguna variable no se encuentra o no se logra? ¿Será que la adaptación es no adecuada? As we navigate through these different topics tonight about scleral lens troubleshooting, I will review concepts of monitoring and provide cases to support that perhaps not all the pieces of this perfect fit puzzle are essential for you to safely and comfortably dispense an adequately functioning lens. A medida que naveguemos a través de los diferentes temas de solución de problemas de lentes esclerales, revisaré los conceptos de monitoreo y proporcionaré casos para apoyar el concepto que tal vez no todas las piezas del rompecabezas son necesarias para que usted pueda dispensar estos lentes de manera segura y cómoda y que un lente pueda funcionar adecuadamente. So here's a general overview of some of the troubleshooting topics we'll be reviewing tonight.
Aquí vemos una lista general de algunos de los temas de solución de problemas que revisaremos esta noche. We'll discuss everything from conjunctival hooding to redness during lens wear. Discutiremos diferentes temas desde prolapso conjuntival hasta la hiperimia que resulta con el uso de lentes esclerales. Now, before we dive into troubleshooting, let's review some of the basics in navigating scleral shape. Antes de profundizar en la solución de problemas, revisemos algunos conceptos básicos de la geometría escleral. We know that there are varied muscle insertion distances, meaning different elevations on the sclera. Sabemos que hay diferentes áreas o elevaciones en la esclera. The nasal scleral area is higher than the temporal limbal scleral area, meaning the first touch point, or your flattest fitting scleral lens haptic, is commonly in the nasal quadrant. Sabemos que el área nasal es más elevada que el área temporal, lo que significa que el primer punto de contacto o la áptica más plana en un lente escleral es la nasal. So, such an anatomically asymmetrical scleral shape means there is varied toricity in all four quadrants. Dicha asimetría anatómica a nivel escleral significa que hay diferencias en toricidad en cada cuadrante. This anatomical asymmetry inherently makes fitting scleral lenses to properly match the scleral shape challenging. Esta asimetría anatómica intrínsecamente hace que la adaptación de lentes esclerales sea retante algunas veces. Using lenses with toric meridians, better yet, quadrant-specific designs, can greatly improve your fitting outcomes and potentially reduce your chair time. El uso de lentes con ápticas tóricas, o mejor aún, con ápticas de cuadrante específico, pudiera mejorar en gran medida los resultados que obtenemos con la adaptación y reducir a la vez el tiempo total que toma finalizar una adaptación. So as we dive into troubleshooting, we're going to start off with one of my favorite points to discuss. Según vamos profundizando en la solución de problemas, con uno de los hallazgos más comunes entre los adaptadores y uno de mis temas preferidos, que es el tema de prolapso conjuntival. So this is one of the most common concerning findings to practitioners. Esto es uno de los hallazgos más comunes y también de preocupación para algunos adaptadores. So what is conjunctival hooding? ¿Qué es el prolapso conjuntival? It's also known as conjunctival prolapse, and it occurs when the conjunctival tissue is forced into the tear reservoir during lens wear, causing an overlap of the tissue to the limbus. Esto ocurre cuando el tejido conjuntival es forzado hacia el espacio del reservorio lagrimal y se superimpone sobre el área limbal. We see this commonly inferiorly because of lens decentration. Comúnmente observamos esto en la parte inferior debido a la descentración del lente. Patients with conjunctival chalasis at baseline and of increased age are most susceptible to this finding. Los pacientes que están más susceptibles a este tipo de comportamiento u observación son pacientes mayores de edad y también con conjuntivochalasis en línea base. So why do we care so much about conjunctival hooding? ¿Por qué es preocupante este hallazgo? ¿Por qué nos preocupa tanto? Well, for one thing, it looks alarming, especially to someone who may be unfamiliar with the finding. Para empezar, a simple vista, da la impresión de ser algo preocupante. This finding poses an increased risk for peripheral neovascularization in long-term lens wear. Este hallazgo podría aumentar el riesgo de hipoxia en el área cubierta por el tejido conjuntival y en particular sobre el área limbocorneal. It's important to point out that it poses no acute risks to corneal health.
Es importante resaltar, sin embargo, que este hallazgo no representa un riesgo agudo para los usuarios de los lentes. And one thing is for sure, this can be challenging to eliminate when fitting scleral lenses. Algo que es con certeza es que algunas veces puede ser retante o un poquito dificultoso maniobrar y mejorar esta observación o este hallazgo. So do you always chase this finding? ¿Debe perseguir esta adaptación para corregir esto siempre que lo note? What if you have a well-functioning fit, but you can't get rid of the little bit of conjunctival hooding that is left? ¿Qué pasa si usted tiene una adaptación que funcione bien, pero nota un poco de residual de este prolapso conjuntival? So do we chase this? And I would say in short, well, it depends. ¿Debe perseguir esta adaptación como dijimos anteriormente? Bueno, la respuesta corta es depende. I will say it is absolutely okay to monitor this. Debo decir que es totalmente aceptable monitorear este hallazgo. So the big question is, can you finalize a fit with conjunctival hooding? La pregunta más grande sería, ¿puedo terminar una adaptación en presencia de prolapso conjuntival? And my answer is absolutely. Y mi respuesta es absolutamente. As demonstrated in the cases to follow, monitoring the potential complications of conjunctival hooding is a perfectly appropriate management strategy. Como se demostrará en los casos a seguir, monitorear estas adaptaciones por posibles complicaciones, pero sin hacer cambios, es una estrategia de gestión perfectamente adecuada. So here we have a patient who has dry eye syndrome and has significant conjunctival hooding along the inferior limbus. Aquí tenemos un paciente con ojo seco y con prolapso conjuntival significativo a lo largo del limbo inferior. Following 7 years of daily lens wear, the limbus appears pristine without any sign of hypoxia, cornea neovascularization, or limbal compromise. Como muestran estas imágenes, se puede apreciar que después de 7 años de uso diario del lente, el limbo se presenta sin ningún signo de complicación por hipoxia, neovascularización corneal o compromiso en el limbo. This case demonstrates that adequate physiologic function is absolutely attainable in the presence of conjunctival hooding, even following several years of daily lens wear. Este caso demuestra que la función fisiológica adecuada es absolutamente alcanzable en presencia de prolapso conjuntival, incluso después de varios años de uso diario del lente. So if the lens is well functioning, this finding can be monitored over time. De manera que si la adaptación o los hallazgos son aceptables, esto es posible monitorear esto con el paso del tiempo. Here is another example. Aquí vemos otro ejemplo. As you can see in the picture here, there is some conjunctival hooding inferior temporally. Como puede ver en la imagen aquí, hay prolapso conjuntival en el área inferior temporal. 11 years following daily lens wear, and you can see that there is some mild peripheral neovascularization. Luego de 11 años de uso diario, se puede ver que hay alguna neovascularización periférica leve. This degree of neovascularization is noteworthy in that it suggests some hypoxic stress to the limbus is in this region. However, it poses no threat to overall corneal health or the patient's vision. Este grado de neovascularización es notable en que sugiere cierto estrés hipóxico en el limbo en esta región. Sin embargo, no representa ninguna amenaza para la salud y la visión general de la córnea. I'd like to point out that yes, I did at this point refit this patient.
Debería mencionar que a este momento, cuando noté este hallazgo, sí cambié la adaptación de este paciente y de este lente. However, the point I want to emphasize is that it took him 11 years to get here. Sin embargo, el punto que quiero hacer es que le tomó a esta córnea 11 años para llegar a este punto. And for those 11 years, the conjunctival hooding did not prevent the patient from enjoying daily lens wear. Y durante 11 años, este hallazgo de prolapso conjuntival no previno que el paciente pudiese disfrutar del uso diario de estos lentes. Okay, now that we have a foundation of the management and monitoring of conjunctival hooding, let's dive into actually correcting for it. Ahora que tenemos una fundación sobre el manejo del prolapso conjuntival, vamos a profundizar en cómo corregirlo. In this case, there is inferior temporal conjunctival hooding in a lens on a patient's left eye, which has excess limbal clearance, and this allows the conjunctiva to creep into the lens reservoir. En este caso, hay prolapso conjuntival temporal inferior en un lente en el ojo izquierdo del paciente con un exceso de la bóveda limbal y que permite a la conjuntiva desplazarse hacia la región limbocorneal. To mitigate the hooding, we can reduce the amount of local clearance at the limbus and essentially try to push the conjunctiva back towards the haptic. Para mitigar el prolapso, podríamos reducir la cantidad total del clearance o la bóveda en esa área local y así tratar de empujar a la conjuntiva hacia atrás a la región de la áptica. In this case, we can reduce the peripheral clearance at the limbus by steepening the base curve of the optic zone. En este caso, pudiéramos reducir ese espacio, esa bóveda o ese clearance, reduciendo o empinando la curva base. So I was able to steepen the base curve independent of the sagittal depth. En este ejemplo, tuve la posibilidad de empinar o reducir la curva base independientemente de la altura sagital. The green line represents the initial lens, and the red line represents the change with the steeper base curve. La línea verde representa el diseño original y la línea roja representa el cambio en el diseño una vez se redujo o se empinó la curva base. As a result, local excess clearance at the limbus was reduced and the conjunctival hooding resolved. Como resultado, se redujo el exceso del espacio libre en el área local del limbo y se resolvió el prolapso conjuntival. Please recognize that for lens designs which don't have the capacity to adjust base curve independent of sagittal depth, you should talk to your lab consultants for guidance on achieving this troubleshooting effect. Por favor, reconozca que para aquellos diseños de lentes que no tengan la capacidad de ajustar la curva base independientemente de la altura sagital, debe por favor hablar con sus consultores, sus manufactureros, para que ellos los guíen sobre cómo poder lograr este efecto y poder solucionar este problema. Additionally, it's important to recognize that although this technique can mitigate conjunctival hooding, clearing the limbus adequately should always be prioritized. Sin embargo, es importante también reconocer y recalcar que aunque esta técnica puede mitigar el prolapso conjuntival, se debe priorizar el tener un clearance o un abovedamiento sobre el área limbal. Meaning if steepening the base curve results in limbal touch in any other quadrant as a result, sufficiently clearing the limbus should be prioritized over conjunctival hooding. Lo que significa que si el empinamiento de la curva base causa contacto en el limbo en cualquiera de los cuadrantes como resultado de la modificación en la adaptación, se debe priorizar el clearance o el abovedamiento en el área limbal sobre la resolución del prolapso conjuntival.
And this is because limbal touch can lead to more short-term as well as long-term complications than conjunctival hooding would. Y esto se debe a que complicaciones por el toque limbal pueden llevar a complicaciones ya sea a corto o a largo plazo que son más preocupantes que las que pudieran surgir a raíz del prolapso conjuntival. So now let's talk about the most common denominator in most of the topics being discussed tonight, and that's lens decentration. Ahora hablemos del denominador más común entre los temas que vamos a discutir esta noche y es la descentración de los lentes esclerales. This happens because of the natural eyelid anatomy and the toric scleral anatomy of the eye. Esto se debe o esto ocurre debido a la anatomía o posicionamiento de los párpados y de la simetría en la anatomía escleral. So most lenses inherently decenter inferior and inferior temporal for these reasons, warranting toric peripheral curves and generally a steeper inferior haptic. Debido a estas razones, la mayoría de los lentes se descentran de una manera inferior o inferior temporal, lo que requiere de ápticas periféricas tóricas y en general se requiere una áptica inferior con mayor toricidad. Scleral lens decentration is a common finding, which in and of itself is not a big deal. La descentración de un lente escleral es un hallazgo bastante común, el cual de por sí solo no es algo tan preocupante. However, there may be difficulty in clearing the superior limbus and even increased debris that accumulates in the lens reservoir as a result of lens decentration. Sin embargo, como resultado de esta descentración del lente, aunque generalmente no es preocupante, podemos tener dificultad para poder abovedar apropiadamente el área superior de la córnea y el limbo, y también da paso a la acumulación de particulados en el reservorio lagrimal. So how do we assess for lens decentration? So, ¿cómo evaluamos la descentración de un lente escleral? There are three observational techniques in assessing lens decentration, and those are presence of a tear prism, fluorescein distribution in the lens reservoir, and unequal scleral coverage. Existen tres técnicas de observación en la evaluación de la descentración del lente: la presencia de un prisma lagrimal, la distribución de fluoresceína en el reservorio lagrimal y la cobertura escleral o cobertura conjuntival por parte del lente. In a decentered lens, these findings will appear asymmetric, pointing to the decentration of a lens. En un lente descentrado, esto se observa una asimetría que apunta en la dirección de la descentración. The direction of the asymmetry is the direction of the decentration. La dirección de la asimetría es la dirección de la descentración. So the photo on the bottom left has a base down prism, meaning it is decentered inferiorly. La foto de la izquierda tiene un efecto de prisma con base hacia abajo, lo que significa que está inferiormente descentrado. The photo in the center has excess sodium fluorescein inferior and temporally, meaning it's decentered inferior temporally. La foto central tiene exceso de fluoresceína de sodio inferior temporalmente, lo que significa que está desplazado el lente en esa área temporal inferior. And the last photo on the far right shows greater scleral haptic area temporally than nasally, meaning it is decentered temporally. Y la última foto en el extremo derecho muestra mayor cobertura por parte de la áptica temporal en comparación con la nasal, lo que significa que se descentra temporalmente. Thinking back to one of our first slides regarding general scleral anatomy, we know that the nasal aspect of the sclera is more elevated and has the closest proximity to the rectus muscle insertion. Volviendo a una de nuestras primeras diapositivas con respecto a la anatomía ocular general,
sabemos que el aspecto nasal de la esclera es más elevado y esto hará que la mayoría de los lentes se descentren en la dirección inferior y temporal. So yes, naturally this will cause most lenses to decenter inferior and temporal. Y como dijimos, eso va a causar que el lente se descentre inferior y temporal. Well, although decentration may also be assessed with the help of an anterior segment OCT, to maximize efficiency and minimize chair time, you can use a dynamic lens assessment behind the slit lamp as well. A pesar de que la descentración se puede evaluar con la ayuda de OCTs de segmento anterior, para maximizar la eficiencia y minimizar el tiempo en el salón de examinación, se puede utilizar una evaluación dinámica del lente simplemente usando la lámpara de hendidura. So let's say this is a schematic of the inferior haptic. So, digamos que esto que le estamos mostrando es una esquemática de la áptica inferior del lente. The red line represents the cornea and extending to the sclera. La línea roja representa la córnea extendiéndose hacia abajo, hacia la esclera. And the dark lines represent the back and front surface of a scleral lens on the eye. Y las líneas negras representan la curva posterior y la curva anterior de un lente escleral reposando en el ojo. You can see that the space in between represents the lens reservoir. Se puede notar que el espacio entre la línea roja y la línea negra representa lo que se conoce como el clearance o la bóveda. And you can appreciate that it's greatest in the limbal region, and the edge of the lens is digging into the inferior conch. Se puede notar en esta esquemática que el abovedamiento mayor o el clearance mayor se da en el área limbal o córnea inferior y se puede ver que el lente está creando un efecto de pinchazón en la áptica inferior. This can trick you at an initial glance by perhaps appearing to be too tight in the inferior haptic. Esto puede llevar a una evaluación errónea o quizás confundirnos en el momento de evaluar porque podemos pensar que el lente o esa áptica realmente está adaptada de una manera muy ajustada. But when you push up on the edge of the lens, what you will see is that the lens will shift up, equalizing the limbal clearance and unmasking actual edge lift of the haptic. Sin embargo, cuando empujamos el lente hacia arriba, vemos que el abovedamiento sobre el área corneal y limbal se igualiza de cierto modo y al sostener el lente, mantenerlo elevado, según evaluamos con la lámpara de hendidura, se puede revelar en ese momento que esa áptica está suelta y un levantamiento de esa áptica. Which is very similar to what you see in this picture. Lo cual es bien similar a lo que se puede observar en esta foto. This shows that this haptic is actually too flat and requires steepening. Lo que esto demuestra con esta evaluación dinámica es que esta áptica realmente lo que está es suelta y lo que necesita es empinarla más o añadir más toricidad. After correcting for this, the lens centration improves and the clearance equalizes. Una vez compensamos por este factor y añadimos más toricidad, el lente se centra de una manera más adecuada y vemos que la bóveda o el clearance es más igual en toda la porción, desde el área limbal hasta el área superior. Next, let's talk about conjunctival congestion. Pasemos entonces a discutir sobre la congestión conjuntival. Conjunctival congestion is commonly from a tippy-toe fit, as we call it, where the weight of the lens is just on the outer portion of the haptic. La congestión conjuntival suele darse por algo que nosotros conocemos como
Tippy-toe en inglés, en español, la puntita de los pies, donde el peso del lente se distribuye en la parte exterior de la áptica, todo el peso en la áptica exterior de la áptica. You will see this most commonly inferiorly because of lens decentration, and you will also see an excessive amount of peripheral clearance. Esto se puede notar por lo general cuando hay lentes que están descentrados y también cuando hay un exceso en el clearance o la bóveda periferal. It's also a very common cause of patients complaining of blindness with lens wear, as you can see in the photo on the right. También es una de las causas más comunes de queja por parte del paciente sobre enrojecimiento mientras se usa el lente o de otras maneras como se conoce como hiperimia a lo largo del área limbal. So this schematic here demonstrates what happens when a lens is decentered and there's conj congestion. Esta esquemática demuestra lo que pasa cuando un lente se descentra y hay congestión conjuntival. You can see here there is high peripheral clearance and adjacent compression of the outer haptic. Se puede notar cómo hay un abovedamiento, una bóveda excesiva, un clearance excesivo en el área limbal y una compresión adyacente a el área de congestión. By raising or flattening the haptic and reducing the peripheral clearance, you distribute the landing along the entire haptic surface. Al aplanar la áptica y reduciendo el clearance o la bóveda sobre el área periferal, redistribuimos el peso o el asentamiento de esa áptica sobre la superficie entera. This will allow a more even distribution of the weight of the lens and reduce conjunctival congestion and improve centration. Esto va a dar esto va a dar paso a que el lente se repose de una manera más equitativa, que haya menor compresión y menor congestión conjuntival. Next, let's talk about another component or another byproduct of lens decentration, pseudocompression. Pasemos entonces también a discutir otro producto de descentración del lente conocido como pseudocompresión. So this is observed when a lens appears aligned in primary gaze, but then has compression on eccentric gaze, as you can see on the image on the bottom left, and even more severely in the image on the top right. Esto se da cuando analizamos o evaluamos el lente en mirada primaria y vemos que el lente está alineado, pero cuando el paciente mira y torna el ojo en dirección excéntrica, sea a un lado o al otro, se nota un blanqueamiento excesivo de esos vasos sanguíneos de manera que se muestra como si fuera compresión. You can also see that there's no staining of the conjunctiva on lens removal. Anteriormente debí haber dicho que queríamos mostrar que la pseudocompresión se está viendo en la foto superior a la derecha e inferior a la izquierda, y podemos notar que cuando removemos el lente y hacemos una tinción de fluoresceína de sodio, no vemos ninguna marca residual por efecto del lente. This pseudocompression occurs as a lens is shifting in eccentric gaze and falsely gives the impression that the lens may be too tight. Este efecto de pseudocompresión se da cuando el lente en realidad se mueve una vez el ojo se torna a un lado o al otro, y al moverse o desplazarse da una impresión errónea de compresión, lo que entonces da paso al nombre de pseudocompresión. This can be misleading because lens shifting occurs in a lens fit that is actually too loose. Podríamos pensar que el lente está más ajustado, pero en realidad, al resultar por un lente que se está desplazando, realmente lo que está
ocurriendo es un lente que está muy suelto So don't y let no this ajustado. so don't let this finding trick you. Así es que no permitamos que este hallazgo nos confunda. If you try to loosen the fit, you may just make it worse. Si pensamos que está muy ajustado y tratamos de soltar o aplanar esa áptica, lo que vamos a hacer es que lo vamos a empeorar. Next, we will talk about uneven corneal clearance, as this is another byproduct of lens decentration. A continuación, vamos a hablar sobre abovedamientos desiguales, ya que esto es otro producto de descentramiento del lente. It's a great point of discussion because it's a common concern among practitioners. Es un punto bien importante y de discutir porque esta observación o este hallazgo suele ser de preocupación para muchos adaptadores. We already know that we can create more even corneal clearance by improving lens centration, as we've already discussed. Como ya discutimos, sabemos que podemos mejorar la igualdad del abovedamiento del lente o el clearance del lente si mejoramos la centración del lente. But what if there's persistent uneven corneal clearance despite your lens optimizations? Pero ¿qué pasa si una vez ya optimizamos la adaptación, todavía notamos o observamos una desigualdad en la cantidad de abovedamiento o de clearance en el lente? Would you finalize this fit? ¿Usted terminaría así? ¿Dejaría la adaptación de esa manera con bóvedas desiguales? I again say absolutely you can, and we'll review a case in a moment to show why. Yo diría que definitivamente sí se puede. Y a continuación vamos a discutir casos que van a demostrar por qué. This is one of my absolute favorite cases to share regarding uneven and excessive corneal clearance. Este es uno de los casos de mis casos favoritos para discutir y compartir cuando hablamos sobre el tema de bóvedas desiguales en el área corneal. This keratoconus patient is in a 23 millimeter lens design, which was originally fit back in 1993. Este paciente de queratocono fue adaptado en un lente de 23 milímetros con un diseño original y adaptado originalmente en el año 1993. Of course, he's had several replacements of this lens, but the design has stayed the same throughout. Por supuesto, a lo largo del tiempo, este paciente ha tenido reemplazos de este lente, pero desde el año 93 no ha tenido una revisión de su adaptación. Now, we can see on the top left that the apical clearance is about 350 microns. Como podemos ver en la parte superior a la izquierda, la bóveda en la apical de la córnea es aproximadamente 300 micras aproximadamente. But as you can see in the other pictures, there is an excessive amount of limbal clearance. Pero como pueden notar en las otras fotos, hay un abovedamiento excesivo en el área limbal. The picture on the top right has about 1,200 microns of clearance, I'd say, and the picture on the bottom left has about 800 microns. La foto de la derecha superior tiene un abovedamiento de aproximadamente 1200 micras y en la foto inferior de la izquierda tiene un abovedamiento, un clearance de aproximadamente 800 micras. Well, this certainly would make some practitioners very nervous as it raises concerns for corneal hypoxia. Esto seguramente pondría nervioso a muchísimos doctores y a muchísimos adaptadores por la preocupación de efectos de hipoxia. Well, over 25 years of averaging 12 hours of daily wear later, and his cornea looks pristine with stable 20/25 vision. Bueno, pues
25 años, después de 25 años de uso diario, con un promedio de 12 horas de uso al día, su córnea está pristina, sin ninguna complicación y goza de una visión estable de 20/25. So clearly, this lens has very adequate physiologic function. So, claramente, este lente tiene una función fisiológica más que adecuada. This case, again, supports the notion that physiologic function of a lens goes beyond having all these supposed perfect parameters, and it goes beyond simply corneal clearance. Lo que demuestra este caso es que los parámetros que resultan en una función fisiológica adecuada van más allá de lo que se nos dice de ciertos parámetros sí o sí que se requieren, en particular va más allá del efecto de la bóveda central. Now, this case highlights that it's perfectly appropriate to monitor uneven corneal clearance over time. Este caso también resalta el hecho de que es completamente apropiado monitorear caídas. Now, for those of you who tuned in to Dr. Carrasquillo's lecture last week, you have already heard our opinion on excessive clearance and how it functions in lens wear. Para aquellos que presenciaron la charla de la doctora Carrasquillo, escucharon otros casos sobre el concepto que nosotros entendemos y nuestra filosofía en particular sobre el efecto de la bóveda central. For those who may be hearing this notion for the first time, I'll make an important note. Para aquellos que estén escuchando eso por primera vez, voy a hacer una mención particular. Because this lens was a larger diameter at an impressive 23 millimeters, there was more weight distribution of the lens, which prevented it from suctioning or fitting too tightly on the eye. Porque este ojo fue adaptado con un lente de 23 milímetros, resultó en una distribución del peso del lente sobre un área superficial mayor, lo que previno con el tiempo un efecto de succión o que el lente se asentara de una manera muy ajustada. For those who work with smaller diameter lens design, be mindful that having an excessive amount of corneal clearance can cause a more harsh landing on the haptics and cause a seal-off and tight-fitting lens. Para aquellos de ustedes que adaptan lentes de diámetros más pequeños, tengan en cuenta que adaptar estos lentes con una bóveda central excesiva puede causar o resultar en un asentamiento más focal de este lente, del peso o las ápticas sobre la conjuntiva y con el tiempo potencialmente causar un efecto de sello o de un lente muy ajustado con el tiempo. And having that sealed off or tight-fitting lens is what can potentiate corneal harm and result in poor function of the lens. Y teniendo un efecto de sello o de succión es lo que podría llevar a complicaciones con el tiempo. Now let's talk about reservoir debris. Ahora vamos a discutir sobre particulados en el reservorio lagrimal. Reservoir debris is something patients will commonly describe as fogging of vision. Particulado lagrimal es un producto que típicamente puede dar a una queja de niebla por parte del paciente. And there are two main sources for debris accumulation, that is the lens fit and the patient's ocular surface disease. Hay dos causas comunes para este efecto. Uno es la adaptación del lente y la otra puede ser simplemente la enfermedad o enfermedades de la superficie ocular. We manage this by either adjusting the fit, treating any associated ocular surface disease, or maybe using a viscous filling agent like a lubricant gel to fill the lens bowl and slow down debris accumulation.
La manera en que manejamos esto es obviamente eh, reajustando, revisando la adaptación, tratando la enfermedad de superficie ocular y utilizando agentes más viscosos sin conservantes como gotas de gel para llenar el reservorio del lente. Well, in order to reduce reservoir debris, we have to first find the source of where it's coming from. Para poder disminuir la cantidad de particulados en el reservorio, tenemos que primeramente encontrar la fuente de donde provienen estos particulados. Adding sodium fluorescein or lissamine, I personally prefer sodium fluorescein. Adding that to the superior conge will allow it to, you can allow it come down the tiers and gather within the lens reservoir, and that will identify your source of debris influx. Añadiendo fluoresceína de sodio o lisamina verde, yo personalmente prefiero fluoresceína de sodio, añadiendo estos tintes en la parte superior de la conjuntiva permite que podamos ver cómo las lágrimas se desplazan o se difunden por debajo del lente y así poder identificar posibles vectores como fuentes del influjo de estos particulados. So here we're looking at a picture of a lens with edge lift. Aquí estamos viendo una foto de un lente con levantamiento en la áptica. By applying that sodium fluorescein to the superior conge, you can see how it flowed under the lens, revealing that this edge is actually too flat and causing debris from the patient's tears to rapidly enter. Al aplicar fluoresceína de sodio a la conjuntiva superior, al área de la conjuntiva superior, podemos ver cómo la fluoresceína fluye por debajo del lente, creando un patrón de vector y revelándonos a la vez que esta áptica en realidad está muy aplanada, causando ese particulado que se ingiera o que se sume por esa región. This finding lets us know to steepen the haptic in this area, which should improve debris accumulation. Y esto lo que nos dice y resalta es que lo que debemos hacer en ese caso es empinar o ajustar, añadir más toricidad a esta áptica. Now, when you have an excessive amount of debris in the lens, you have to ask yourself, where is it coming from? Ahora, cuando tenemos una cantidad excesiva de particulados en el reservorio, tiene que venir de algún lado. Y one source of this is the eyelids, the upper eyelids. Y una posible fuente para estos particulados usualmente son los párpados, en particular los párpados superiores. So here we're looking at a case of a patient with giant papillary conjunctivitis and setting of floppy eyelid syndrome who had persistent fogging with lens wear. En este caso vemos un paciente con conjuntivitis papilar gigante en contexto de síndrome de párpado flexible, donde reportaba una queja por poca tolerancia al lente y una niebla persistente y una reducción en la agudeza visual a consecuencia. This patient was ultimately referred to an oculoplastic specialist for consultation of a lid tightening procedure to improve his lid function and reduce the amount of inflammation in his eyes. Eventualmente lo que se hizo para manejar a este paciente fue que se refirió a un cirujano oculoplástico para ajustar los párpados y así mejorar la función de los párpados y mejorar de esa manera la enfermedad de la superficie ocular y reducir inflamación. So here's another case of a patient of mine who had chronic fluctuating problems with fogging in lens wear. Este caso es un paciente que también tiene exceso de acumulación de particulado en el reservorio.
As you look at the first and second photo, it appears that this is a poor fitting lens because of the amount of decentration and area focal compression. Cuando observamos estas fotos, la primera y la segunda foto, da la impresión de que es una adaptación pobre debido a la descentración significativa que se ve en la primera foto y también por el área de compresión focal que se puede observar en el área superior de la áptica. However, as we look closer to evaluate the eye without the lens on, we can see that this patient has some inflammatory conjunctival nodules. Sin embargo, cuando examinamos más cercanamente, y en particular cuando removemos el lente, nos damos cuenta que este paciente tiene conjuntivitis nodular. Now, it was these conjunctival nodules that was affecting how the lens was fitting on the eye. Y eran estos nódulos conjuntivales los que estaban afectando cómo el lente se asentaba en el ojo y estaban afectando de esa manera la adaptación resultante, Now, causando que hubiera un influjo de particulado y descentración del lente. so instead of chasing the fit, what we did was we managed the ocular surface disease. Cuando notamos esto, en vez de cambiar o revisar la adaptación, lo que optamos por hacer fue tratar la presentación clínica, la blefaritis significativa y manejar las alergias oculares. By improving their ocular surface disease, the lens ultimately fit better and the fogging went down significantly. Al manejar la enfermedad de la superficie ocular, como la higiene de los párpados y con otros tratamientos, y al controlar la alergia, la adaptación finalmente mejoró y mejoró la centralización del lente también. And of course, you can always rely on a viscous filling agent to help improve fogging of vision. Y por supuesto, también podemos contar con el uso de agentes de mayor viscosidad para poder mejorar esta presentación de particulados en el reservorio. One thing I want to emphasize, and I always remind myself not to forget, is to never use any preserved eye drops in the lens reservoir. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es el nunca usar agentes que contengan conservantes para llenar el reservorio del lente. Next, let's talk about how we overcome anatomical obstacles. A continuación, vamos entonces a discutir cómo manejamos los obstáculos anatómicos. Well, one option is to fit over an obstacle by going bigger. Una opción es sobreyacer sobre estos obstáculos al adaptar con un lente más grande. This patient has a moderate pinguecula at baseline and presented wearing a 17 millimeter design, which he was intolerant to wear. Este paciente se presenta a consulta usando un lente de 17 milímetros y intolerante al lente por poca comodidad. As you can see in the picture on the bottom left, the lens was landing and impinging right on the pinguecula. Despite several alterations to the fit, they weren't able to successfully fit over this area. Como podemos ver en la foto inferior, el lente está reposando justo sobre la pinguecula de una manera que está pinchando sobre ella, y a pesar de varios intentos de revisar el lente y la customización, el paciente nunca pudo tolerar el lente. So what we did was we went bigger to soften the landing over the pinguecula. So, lo que nosotros hicimos fue aumentar el diámetro total del lente para así sobreyacer sobre la pinguecula y reposar de una manera más suave. This goes back to the basic concept of the stiletto versus snowshoe.
Esto va al concepto de usar un tacón versus un zapato de nieve o bota de nieve. By having a wider landing zone, like the snowshoe, we have better weight distribution and reduced focal impingement. Al tener una mayor distribución del peso del lente, logramos un asentamiento más suave sobre esa área o esa elevación. All right, now let's dive a little deeper into smart channel technology. So, como una opción, una alternativa para estos casos, vamos entonces ahora a discutir sobre lo que se conoce como tecnología de canales inteligentes. And ladies, I Well- have to stop you here for a second. I'm sorry. Sure. Para todo el público que nos está escuchando, quiero que pongan mucho cuidado de estos canales inteligentes. Esto es una tecnología que no existe en América Latina. Esto es algo que ningún latinoamericano ha tenido la oportunidad de adaptar en sus prácticas privadas. Eso es algo que solamente los norteamericanos o los europeos han tenido la habilidad de adaptar. Así que mucho cuidado con esto porque es una tecnología que viene a América Latina a cambiar la vida de todos estos pacientes que tienen enfermedad de la superficie ocular o que pueden beneficiarse de tener estos canales inteligentes. I'm sorry, Dr. Vida, but this is very important for Latinos to understand that this is completely new, and this is something that before this presentation, only North Americans or Europeans were able to fit in their practices. So I'm sorry that I stopped the presentation, but I think it's very important for the public to know this. No, absolutely. Very warranted, and thank you for setting the stage so well. Thank you. So to echo what Felipe was just saying, you know, Dr. Carrasquillo and Dr. Kwok gave their lectures, and you guys had some terrific questions about how to use channels. So I'm going to talk a little bit more about that. So, gracias Felipe por la salvedad. Tanto en la charla de la doctora Carrasquillo como el doctor Kwok surgieron algunas preguntas sobre el uso de estos canales inteligentes, así es que me gustaría repasar el concepto y cómo se adaptan estos canales. Well, there are two indications for using smart channels, and those are to fit over anatomical obstacles and reduce suction. Bueno, hay dos indicaciones principales para el uso de los canales inteligentes y estas son para sobreyacer obstáculos anatómicos, como ya dijimos, y la otra es para reducir o aliviar la succión de estos lentes. Both of these can improve the functionality of a lens fit. Ambas indicaciones dan paso a una mejoría en la función de estos lentes. I will review in the upcoming slides cases where we use channels to fit over anatomical obstacles, as well as how they're used to improve function by increasing tear exchange. En las próximas diapositivas voy a repasar casos donde utilizamos estos canales inteligentes para, ya sea uno, sobreyacer sobre estos obstáculos anatómicos, así como también usarlos para mejorar la función y promover el intercambio de lágrimas y disminuir la succión. So here are the basics in designing with smart channel technology in 3 basic steps. Bueno, aquí les presento los pasos básicos a conocer para poder adaptar la tecnología de los canales inteligentes en 3 pasos. First step, design the lens you want. Lo primero, obviamente, es diseñar el lente que queremos. Second, make sure that the fit is stable and adequate on the patient's eye and document the dot location. Número 2, y muy importante, es asegurarnos que tenemos una adaptación estable y adecuada en el ojo del paciente. Y bien importante, hay que documentar la localización del punto que vemos en el lente, que es el marcador, y lo documentamos en grados. And of course, make sure you measure the area of the obstacle in degrees. Y también el paso número 3 sería medir el área del obstáculo anatómico también en grados.
And of course, then you can add the smart channel, and at this point you can specify the width as well as the depth. Y especificamos adicionalmente el grosor del canal y también la profundidad del canal. These graphical images are screenshots of our web-based design software, FitConnect, which allows you to do all of this independently online. Estas representaciones gráficas son imágenes de nuestro software que se conoce como FitConnect, en donde ustedes pueden diseñar el lente en línea y sin necesariamente sin la intervención de un consultor. Here is an example of how a smart channel was used to fit over a significantly elevated pinguecula. Aquí podemos ver cómo un canal inteligente fue utilizado para poder sobrehacer una pingüecula bastante protuberante. Of course, smart channels are exclusively available as a design modification for Boston site scleral. So if there are different customizations available with other lens manufacturers where it can allow you to fit over and around anatomical obstacles. Por supuesto, como ya dijimos, esta tecnología es propietaria para los lentes Boston Side Scleral. Sin embargo, con otros diseños tienen otras tecnologías similares donde ustedes pueden también sobreyacer estos obstáculos anatómicos. So if you don't have access to this technology, be sure to consult with your manufacturing lab so they can assist you in these cases. De manera que si usted todavía no tiene acceso a esta tecnología, por favor, sí, discuta con su manufacturero o con sus consultores para ver cómo usted puede resolver estos problemas con la tecnología en otros diseños. All right, so another utility of channels is that they can facilitate tear exchange and reduce suction, thereby improving function. La otra aplicación o indicación de estos canales es que fomentan el intercambio de lágrimas debajo del lente y ayudan a minimizar la succión y por consiguiente mejoran la función. The concept of minimizing suction to maximize function has been at the core of the Boston site fitting philosophy for decades. Este concepto de minimizar la succión para maximizar la función ha estado en el corazón o ha sido parte del corazón de la filosofía adaptar lentes esclerales y el diseño de los lentes esclerales por décadas. Here's a case of a patient of mine with severe Stevens-Johnson syndrome and significant diffuse corneal neovascularization and haze at baseline. Esto es un caso de un paciente mío con Stevens-Johnson severo y una neovascularización y opacificación severa como línea base, y se muestra en la foto de la izquierda. His lens design has 4 shallow channels, one in each quadrant, to improve function. Su diseño consta de 4 canales inteligentes de no mucha profundidad para facilitar el intercambio de lágrimas en el lente. Following 3 months of daily lens wear, you can see the significant reduction in corneal neovascularization and haze. Con tan solo 3 meses de uso diario de este lente con canales inteligentes, podemos notar la reducción significativa en la neovascularización y en la opacificación. So this case highlights the utility of channels in optimizing lens function. Este caso demuestra la utilidad de utilizar estos canales inteligentes en mejorar tanto el intercambio lagrimal como mejorar la función fisiológica. Let's review another case to discuss the utility of smart channels. Vamos a revisar otro caso para ver la utilidad de estos canales inteligentes. So this patient has severe dry eye from ocular graft versus host disease.
Este paciente tiene ojo seco severo a consecuencia de una enfermedad conocida como injerto sobre el huésped o en inglés GVHD. Her initial fit settled significantly after several hours of lens wear, which resulted in a tight fit, which manifested as superior corneal epithelial bullae. Su adaptación inicial continuó eh, asentándose de manera significativa luego de varias horas de uso del lente, resultando en una adaptación muy ajustada y que se manifestó o que resultó como consecuencia en la presencia de bula en la parte epitelial de la córnea superior. To troubleshoot this, I flattened the haptic slightly and also added channels to prevent lens settling. Para mejorar esto, lo que hice fue que aplané la áptica en la parte superior y añadí un canal inteligente. You can see that with these modifications, the corneal response significantly improved. Ustedes pueden notar que con estas modificaciones la presentación mejoró. There was still some epibullae, so I added an additional channel, which resolved the bullae up to get all together. And here was the end result. Sin embargo, podemos notar que con la adición inicial de los canales inteligentes, a pesar de la mejoría, había un residual de bula todavía en la córnea. Yo añadí un canal adicional y podemos ver la mejoría significativa con la adición del canal adicional y donde la bula desapareció. Next, let's briefly go over rebound redness with lens wear. So, a continuación, vamos entonces ahora a discutir otro tema, que es la respuesta de hiperimia que se nota al remover un lente. This is caused by two primary reasons, and that is tight-fitting haptics and suction. Eso se debe a dos razones principales, y es el efecto de ápticas ajustadas o efecto de succión. So rebound redness can be separated to two categories, sectoral or diffuse. Enrojecimiento o hiperimia al remover el lente se puede observar de dos maneras, de una manera sectorial o una manera difusa. Sectoral rebound redness suggests there is a focal area of impingement or compression from the lens, and troubleshooting this would be to flatten the haptic in the corresponding area. Cuando vemos hiperimia a remover el lente de una manera sectorial, por lo general lo que indica es que hay un área focal de pinchazón o de compresión, y la manera en que manejamos o resolvemos esto es aplanando la áptica en esa región. Whereas diffuse rebound redness points more towards suction or a diffusely tight lens. Mientras que una hiperimia, un enrojecimiento al remover el lente de una manera difusa, eso lo que apunta es un efecto de succión donde el lente en general está adaptado de una manera muy ajustada. We troubleshoot this by loosening the overall fit, either by flattening all the haptics, increasing the diameter, or even adding smart channels. La manera en que manejamos esto es soltando el lente o aliviando la adaptación en todos los cuadrantes al aplanar todas las ápticas, también aumentar el diámetro o incluyendo la adición de canales inteligentes. So now let's go on to our final topic of the evening, redness during lens wear. Y ahora pasamos entonces a discutir el último tema de la noche, que es enrojecimiento o hiperimia mientras se usa el lente. There are three fit-related primary reasons of why you would have redness during lens wear. Por lo general, hay tres razones asociadas con la adaptación primarias que nos llevan o que causan este enrojecimiento o desarrollo de hiperimia mientras se usa un lente escleral.
That is conjunctival exposure, conjunctival congestion, or a tight haptic, if left untreated, can result in the formation of a hypertrophic nodule, as you see in the picture on the far right. Estas tres causas pueden ser, número uno, exposición conjuntival, en particular exposición crónica, congestión conjuntival, número 2, y número 3, el efecto por una áptica muy ajustada, lo cual si no se cambia y se deja sin tratar, puede llevar a la formación de nódulos hipertróficos, como podemos notar en la foto de la derecha. Now, the fitting approach I went with in troubleshooting all three of these cases was to increase the diameter. Ahora, la manera en que yo manejé estos casos, en los tres casos, fue aumentando el diámetro del lente. For the exposure case, increasing the diameter prevented desiccation of the conjunctival tissue, which reduced the redness with lens wear. En el caso de exposición, al aumentar el diámetro, lo que hizo fue prevenir la desecación del tejido conjuntival y a la vez reduciendo la hiperimia. For the congestion, increasing the width of the outer haptic resulted in better weight distribution and reduced redness. En el caso de la congestión conjuntival que discutimos anteriormente, al aumentar el grosor o el ancho de la áptica, resultó en una mejor distribución del peso del lente y esto llevó a una reducción del enrojecimiento o hiperimia. And for the tight haptic with the hypertrophic nodule, fitting over it allowed the inflamed area to calm down. Y en el caso de la áptica muy ajustada con el nódulo hipertrófico, el sobreyacer sobre el nódulo y ir con un diámetro más grande permitió que el área inflamada pudiera desaparecer con el tiempo. Now, one thing I want to say is all of these cases were managed without the use of steroids or lens holiday. Ahora, debo enfatizar que todos estos casos se manejaron sin el uso de agentes esteroides o topicales o antiinflamatorios y tampoco se necesitó o se requirió el descontinuamiento del uso del lente. So I'll leave you with these final thoughts. Así que los voy a dejar con estos últimos pensamientos o Always. conclusiones. Always remove the lens to assess the ocular health, because this can tell you a lot about how a lens is fitting. Número 1, siempre remuevan el lente para evaluar la salud ocular, ya que esto nos puede decir muchísimo de cómo el lente está adaptado. Number 2 is don't forget to flip those lids. You'd be surprised by what you find. Número 2, nunca por favor olvidemos evertir los párpados porque se sorprenderán de lo que podemos encontrar. Number 3 is watch out for lens settling and suction. Número 3, siempre por favor mantengan un ojo al efecto de asentamiento del lente y al efecto de succión. And as many of the cases have demonstrated tonight, never be afraid to go bigger. Y según hemos demostrado en los casos esta noche, por favor nunca tengan miedo de utilizar lentes de gran diámetro. And of course, utilize and reach out to your lab consultants. Y por supuesto, siempre utilicen y consulten a sus consultores en sus laboratorios de manufactura. And I'll leave you with a couple of points that I always like to emphasize. Y lo voy a dejar con unos últimos puntitos que siempre me gusta enfatizar. Scleral lens fitting is considered an art which is based on science. La adaptación de un lente escleral es un arte que se basa en la ciencia. And as we've discussed tonight, you can very well have a perfectly functioning, what is considered imperfect fit. Y como hemos discutido en la noche de hoy,
es posible obtener una adaptación que funcione perfectamente aun cuando la adaptación nos parezca imperfecta. And that's it. Thank you for your attention. Y con esto los dejo. Muchísimas gracias por su atención. Here's my email address if any of you guys need to or would like to reach out to me. Be happy to answer any questions you may have. Y con esto les dejo también mi email en caso de que alguien tenga alguna pregunta. Ok, bueno, muchas gracias a ambas. Thank you so much, Dr. Vida. The chat has been blown up with people saying what an amazing conference, my personal chat on WhatsApp, people saying this was the conference that we were waiting for. Because this is the thing, Dr. Vida, you have answered questions that we receive on consultations every day. Most of the things that you touch on today are the consultations that we receive on a daily basis. So that answered a lot of questions for the practitioners, and people are really thankful for this. One of the things that I want to emphasize, Karen, is that a lot of Latinos, when they do a fit, they want that perfect fit, and they want the fit to look just like the pictures they show at the GSLS or that they read in books. And sometimes I've seen exchanges with patients 5 times, 6 times where they exchange the lens 6 or 7 times just to find a perfect book fit. But can you touch more on this, Karen and Dr. Vida, please? I'll let Dr. Sure. Vida. So I think, sure. I think, that's one point I really wanted to emphasize on this talk tonight, is that, nobody can really paint what the perfect functioning lens is. You can have a pretty perfect fit look, but that doesn't necessarily mean it's functioning perfectly. And vice versa, you can have a very well-functioning lens that may not look like it's fitting perfectly. There's just so many variables to consider. And, I think the more experience that one gets and the more we attend these talks and reach out to each other, the more comfortable we can get with these, quote, imperfect fits that function perfectly fine. Vida, you said a lot of things, so I'm going to try to translate. Sorry. I'm going to try to translate. El punto que ella quiso llevar es que siempre nos enfocamos en esa adaptación perfecta, como lo que estaba diciendo Felipe también. Y lo que hemos visto, muchas veces nos enfocamos en ciertos parámetros. Y lo que hemos visto con estas adaptaciones y estos casos, que hay veces que es posible obtener resultados adecuados, aun cuando por los estándares de hoy día el requisito de ciertos patrones de clearance o etcétera no son tan necesarios. Cosas que hemos discutido en otras charlas es que de repente un conjunto de factores tienen que estar presentes para nosotros poder obtener resultados tan positivos como los que mostramos hoy día. Y quiero hacer un énfasis en eso porque, chicos, acuérdense que yo soy el que recibo la mayoría de sus órdenes, sus consultorías, son nuestros consultores, el doctor Dávila, el doctor Carmona, todas las empresas que fabrican nuestros lentes también reciben las consultorías y no es necesario tener esa perfecta adaptación del libro. Mire que vimos muchas adaptaciones donde quizás ustedes hubieran hecho un cambio, quizás muchas personas hubieran hecho un cambio, pero funcionalmente la adaptación y la visión le funcionaron al paciente. Así que, por favor, no siempre tengamos esas adaptaciones de película o de libro o de congreso de Las Vegas que nosotros vemos en Facebook. Vale, vamos entonces ahora con las preguntas, Karen, y estas preguntas son auspiciadas por Hablemos de Lentes de Contacto. Vamos entonces, we're going to ask the questions. And Karen, why don't I ask you the question so I don't have to translate the question and you have to translate the answer for Dr. Vida, so we make it faster and easier for you. Sure. Okay, so Dr. Pedro Espina tiene una pregunta muy buena. ¿Qué modificaciones se hacen en un lente escleral para que desaparezca el prolapso conjuntival? Bueno, uno de los cambios, como Dr. Vida mencionó, es reduciendo el clearance o la bóveda en el área limbal. Eso se puede hacer de varias maneras, ya sea
empinando, reduciendo la curva base del lente. Si usted utiliza un diseño donde la curva base se manipula independiente de la sajita central, o usted puede comunicarse con su consultor y pedirle, por lo general, si tiene un programa como Focus Points o algún otro, ellos pueden quizás manipular esa área para usted. Pero en esencia lo que se hace es que se reduce el área limbal, número uno, y se aplana un poquitito la áptica para que esa conjuntiva se pueda empujar hacia atrás, hacia el área de la áptica. Excelente. La doctora Natalia pregunta, si el lente se descentra inferior, ¿no se correría el riesgo de que la parte superior del lente toque la córnea? Exacto, sí, eso es algo que quizás se perdió en la traducción. Por lo general, un lente descentrado no es preocupante, pero lo que sí, siempre y cuando las ápticas estén, aunque estén descentradas, están reposando de una manera adecuada, donde no hay mucho levantamiento o donde no hay mucho pinchazón, número uno, donde no hay toque corneal superior, que es el punto que la doctora pregunta, y donde no hay un exceso de particulados o de acumulación de particulados en el reservorio. Cuando vemos toque corneal, tenemos que mejorar la centración de ese lente. Y lo que la doctora Vira discutió en el día de hoy es que una de las maneras en que se maneja eso es que lo que se debe hacer es, siempre que se va de centración, es tratar de empujar el lente hacia arriba con el dedo pulgar, como cuando hacemos un lente de contacto blando, porque es una manera dinámica de evaluar si en efecto lo que necesitamos es añadir más toricidad a esa áptica inferior. Cuando nosotros empujamos ese lente hacia arriba y vemos que el lente se desplaza, eso es un indicio que esa áptica inferior está muy suelta y lo que necesitamos es añadir más toricidad. Una vez añadimos más toricidad en esa áptica inferior, cuando se pone ese nuevo lente de vuelta en el ojo, el lente queda más centralizado. Y por ende, el toque corneal superior se elimina. Wow, qué buena respuesta. Contestaste como 3 preguntas que ya estaban haciendo de lo mismo, así que las borré. El doctor Giancarlo Blano de México nos pregunta, en caso de Dibris por áptica plana, ¿qué es más importante? ¿Sacrificar el intercambio lagrimal o anular y evitar el Dibris? No creo que entendí muy bien. ¿Puedes repetir esa Claro. pregunta? En caso de Dibris, porque la áptica es muy plana, ¿qué es más importante? ¿Sacrificar el intercambio lagrimal, o sea, que no haya ningún intercambio lagrimal y que Oh, se selle, ya. o anular y evitando el Dibris? Ya, yo creo que es posible hacer un compromiso y yo creo que deberíamos tratar de obtener un compromiso. Si hay un aplaneamiento significativo de una áptica, el influjo de debris o de particulados va a ser excesivo. Entonces, es posible ajustar esa áptica, añadiéndole un poquito de toricidad, pero no sobrepasarnos con lo que estamos añadiendo. O sea, ajustarlo para evitar el levantamiento y lograr un alineamiento. Cuando tenemos alineamiento en el área conjuntival, es posible que todavía se dé intercambio lagrimal debajo del lente y a su vez disminuyamos la cantidad de particulado o de debris. Si todavía hay un poquito de debris, como la doctora Vira mencionó, lo que se puede hacer entonces es añadir el uso de gotas un poquito más viscosas en una proporción de 50-50, solución salina y solución viscosa, para mitigar el efecto de estos particulados en el eje visual y que degraden la visión. Excelente. Karen, mucha gente me preguntaba que esa solución viscosa, ¿qué tipo de solución viscosa? Porque queremos evitar que tenga cualquier tipo de preservantes, ¿verdad? Sí, debe ser siempre sin conservantes y eso es algo que también la doctora Vira mencionó. Yo voy a mencionar marcas, no tengo ningún interés con ninguna de estas compañías, pero por ejemplo,
usamos una que Refresh Celluvisc, es una que utilizamos, es una gota sin conservantes, también Sustain Ultra, también está Optif. Hay diferentes gotas que son un poquito más viscosas y son sin conservantes. Entonces se compran como vienen en ampollas individuales y se utilizan en una razón de 50-50 aproximadamente para llenar el reservorio. Excelente, muy importante entonces, porque por el chat también nos pregunta qué porcentajes y a qué niveles. Entonces, siempre mezclarlo con solución salina sin conservantes, ¿verdad? Sí, por lo general nosotros lo que hacemos es una proporción de 50-50. Excelente. El doctor Pinoc de Costa Rica, saludos, doctor Pinoc. En el Hurin, ¿el ajuste de la curvatura que hizo fue en la zona óptica o en la curvatura de la zona limbal? ¿Cuál de los dos ajustes ha visto que sea mejor, ajustar la curvatura o más bien aplanar y reducir el clearance de la zona limbal? Aplanar y reducir. Bueno, aplanar y reducir son contradictorios. Nosotros lo que hacemos es reducir. Por lo general usamos la curva periferal del área limbal. En el diseño que nosotros utilizamos, la curva base lo que cambia es el área periferal al área limbal. Y en general lo que se busca es disminuir eh, el clearance en esa región. Yo creo que a veces utilizar la palabra aplanar o empinar, dependiendo de cómo se utilice la curva base. Entonces, para evitar confusión por el uso de los términos, lo que debo decir es que en efecto lo que estamos buscando es reducir la bóveda total o el clearance sobre esa área limbal. Excelente respuesta, Karen. Y también para todos nosotros, los fabricantes o las personas que trabajamos directamente en el diseño del lente, si ustedes nos pueden ayudar diciendo, mira, redúceme tantos micrones. Yo creo, Karen, que es importante que empecemos a hablar, si vamos a adaptar lentes esclerales, empecemos a adaptar y hablar en micrones para que sea mucho más fácil para la gente decir, mira, redúceme 150 micrones en la parte central o redúceme 100 en la parte limbal. ¿Crees tú que eso es una de las opciones que también pueden utilizar nuestros practicantes? Yo creo que para mí es algo ideal y estoy segura que la doctora Vira estaría de acuerdo también, porque cuando hablamos en micrones podemos relacionar lo que estamos también observando a través de un OCT o también a través de la lámpara de hendidura, donde podemos correlacionar el grosor del lente de repente y utilizar eso como una indicación, como un tipo de regla o medida y aproximar los cambios en micrones que necesitamos, ya sea en el área limbal o en el área central, y también pasar ese concepto al término de las ápticas. Así es que nosotros funcionamos y siempre todo lo que modificamos y hablamos siempre es en micrones. Importante entonces eso, chicos. Recuerden, no queremos que la gente se convierta en un ingeniero matemático de lentes esclerales. No, díganlo sencillamente y fácilmente. Mira, aumentame 100 en la parte central, redúceme 50 en la parte limbal, agrégame 25 micrones en las ápticas. Tratemos siempre de hablar en micrones. Muy, muy buena pregunta, doctor Pinoc. Espero que esté muy bien en Costa Rica. Mi gran amigo, el doctor Hugo Sonora, de Argentina. Cuando aumentamos diámetro, ¿aumenta la zona del aterrizaje o la bóveda también? No, solamente el área del aterrizaje. En nuestros diseños, como usamos un diseño que en inglés se conoce como spline curves, todos los parámetros son independientes del otro. Es decir, si yo cambio el diámetro, solamente estoy afectando la zona de la áptica. No estoy afectando mi zona óptica para nada. Si yo tenía un clearance en la zona óptica de 200, continúo con el mismo clearance. Lo único que estoy aumentando es el área superficial total del lente. Muy importante eso para todos los que nos están escuchando. Recuerden que esto es una tecnología que se le conoce como Spline Technology en Estados Unidos, pero funciona más o menos como si fuera una elevación por ángulos y es como si tuviera una columna vertebral donde pudiéramos elevar en diferentes ángulos sin afectar una zona de la otra.
Héctor Exacto. Velázquez nos pregunta, gracias por estar acá, Héctor. La mayoría de pacientes que presentan MDF, Midday Fogging, este tipo de problema en las adaptaciones, esto es muy común, Karen, en América Latina, cuando se empañan los lentes a la mitad del día, cuando hay esa neblina a la mitad del día o esas partículas entrando. ¿Cómo se puede solucionar esto? ¿Se puede solucionar con ápticas tóricas? Definitivo, sí. Hay varias maneras, ya sea una mejor adaptación, eh, disminuye esto con certeza, porque una adaptación pobre es una de las razones que la doctora Vira discutió hoy. eh, y ella también discutió sobre efectos de enfermedades de superficie ocular. Hay veces que no es la adaptación y que hay que evertir el párpado. En el caso que ella vio de aquel paciente que tenía una conjuntivitis papilar gigante severa y activa, eso era lo que estaba dando al exceso de acumulación de particulados en el reservorio. Y si ella no hubiese vertido el párpado, no se hubiese dado cuenta. Entonces ella mostró eso. También mostró el paciente que tenía la conjuntivitis nodular. La adaptación, si no se removiese el lente, la adaptación se veía horrible, ¿verdad? Por los estándares, estaba descentrada y tenía un montón de particulado. Pero al remover el lente, al ver que había ese nódulo es alérgico, una respuesta alérgica, y eso era lo que estaba afectando la adaptación, lo que ella hizo fue no cambiar la adaptación, no cambiar las periferias tóricas, sino manejar la alergia, tratar ese paciente topicalmente con eh, medicinas, ¿verdad? Agentes farmacológicos para controlar la alergia, y al disminuir ese nódulo, entonces volvió a poner el lente ya estaba centrado, la adaptación era adecuada y se acabó también el efecto del debris. Entonces hay que examinarlo todo. Excelente respuesta. Esta es una de las preguntas que más hemos debatido Karen y yo durante meses que llevamos hablando y durante meses que llevamos explorando el mercado latinoamericano. Y Karen, te va a gustar mucho esta pregunta y creo que le va a gustar mucho a las personas que nos están escuchando. Esta pregunta la hace el doctor Hugo Sonora. Siempre escuché hablar de diámetros grandes. ¿Cómo se resuelve eso en ojos pequeños o ojos chicos? Esto es algo de lo que hablamos mucho en América Latina. A los doctores, a los especialistas visuales, apenas ven un lente de escleral de 17, diámetro 18, 19 o 20, dicen, pero ¿qué es este cenicero? ¿Yo cómo voy a adaptar esto en el ojo de un paciente? Vamos a ver qué nos dice Karen, que es una mujer de números, de data y de estudios, la cual me ha demostrado fidedignamente con estudios que los que estamos incorrectos son los latinoamericanos. Los problemas grandes se resuelven con lentes grandes y no debemos de tenerle miedo a estos lentes grandes. Karen, te dejo para que me convenzas y convenzas al resto como lo hiciste conmigo. Claro, pero la pregunta del doctor Hugo, sí, es cómo manejamos esto con los lentes pequeños. Yo para empezar diría que definitivamente no debemos tener miedo de usar lentes grandes. Como hemos dicho aquí, siempre y cuando ustedes tengan eh, la ayuda de contar con diseños que tengan la toricidad incorporada, que es lo que les llevaría a tener una incertidumbre en ese punto final de la adaptación. Si ya eso está compensada, entonces no debemos temer, ese es número uno. Pero quisiera entender la pregunta del Sí. doctor, y es cómo manejamos esto con un lente pequeño, ¿eso fue lo No, que no, no. dijo? Antes al revés. Está diciéndonos, en América Latina los ojos son muy pequeños. Ya. Sabemos que los problemas que ustedes resuelven, los resuelven con lentes muy grandes, pero ¿qué hacemos con esos lentes tan grandes en nuestros ojos tan pequeños latinoamericanos? Ya. Bueno, tremendo. Eh, Cuando hablamos de ojos pequeños hay que tener dos cosas en mente. Una es distinguir sobre la apertura interpalpebral, ¿verdad? Lo que es de párpado a párpado versus el diámetro de esa córnea, del limbo a limbo, ya sea horizontal o de manera vertical. Si el lente
si el paciente tiene una córnea de tamaño promedio, pero simplemente tiene una apertura pequeña, es posible un lente que sea de 17,5, un lente de 18 milímetros, quizás se adapta, queda bien o se puede aplicar en ese ojo, y la adaptación es eh, bien parecida al efecto que usted puede tener con un lente de 19,5 o de 20 milímetros. Yo lo que diría es que ustedes tratasen dentro de lo más posible de maximizar la cobertura de la superficie ocular. Dentro de lo que es posible en su paciente, que usted trate de maximizar esa cobertura. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir esa distribución del peso del lente de una manera más suave. Y lo que estamos buscando y lo que estamos viendo con estos casos que la doctora Vira presentó es que obtenemos resultados positivos no solamente a corto plazo, pero bien importantemente a largo plazo. Eh, yo no sé cuáles son los retos que ustedes tienen quizás al aplicar el lente, si es que se les hace muy difícil. Y hoy día tenemos bastantes opciones de cómo entrar el lente en el ojo. eh, y quisiera entender si esa es la preocupación versus simplemente tener eh, la ayuda o esa certeza de que no me va a tomar 500 lentes llegar el punto final. Muy buena respuesta, Karen. Yo creo que es una combinación de miedo y de que quizás muchas veces no sabemos cómo explicarle al paciente la inserción y la remoción cuando el lente es tan grande. Creo que es un poquito de temor también de quien está aplicando el lente. Muy Bueno, buena. pues entonces hay muchas técnicas, si ese es el punto, hay muchas técnicas que nosotros podemos compartir en cómo podemos lograr sobrepasar esa limitación o esa dificultad, porque es todo en la técnica también. Excelente. 5 preguntas más, Karen, para ya terminar esta noche. ¿Cómo disminuir la succión en un lente escleral? Bueno, en general, tratando de adaptar el lente de una manera que no esté ajustada. eh, La doctora Vira nos llevó también paso a paso, de nuevo, distribuyendo el lente, ese peso del lente, y siento sonar como un disco rayado, pero es que es básicamente el tema que estamos discutiendo, es la succión viene a raíz de que el lente se asienta con el tiempo en la conjuntiva y se sigue asentando y se sigue asentando, eventualmente hay un efecto de sello. Se ha reportado en la literatura que un lente de diámetro más pequeño en comparación con un lente más grande, el lente de diámetro más pequeño se asienta más con el tiempo que un lente de diámetro grande. También se ha visto en la literatura posibles causas de por qué eso es así. Se sabe que la conjuntiva, el grosor de la conjuntiva más cercano al área del limbo es más gruesa y que la conjuntiva, según se aleja del limbo, es más finita. Por lo tanto, un asentamiento cerca del limbo, más cerca del limbo, la conjuntiva hace un efecto de colchón, donde el lente permite seguir asentando y bajando, y eventualmente puede tener un efecto de succión. Cuando uno reposa un lente escleral más lejos del limbo, donde la conjuntiva es más delgada, no tiene mucho a dónde ir, no hay mucho efecto de asentamiento, y eso se ha visto en diferentes papers que se han reportado en la literatura, estudios clínicos, y eso es algo que nosotros también vemos clínicamente, y por ende, por eso es que al usar un lente de diámetro grande, vemos menos efectos de succión. Ahora, aún en efectos el efecto de diámetros grandes, la utilización de estos canales inteligentes, como mencionó la doctora Vira, hoy ayuda en adición a
prevenir o minimizar esa succión, porque el canal lo que está haciendo es una elevación en esa curva posterior del lente y previene que esa áptica quede en contacto con la conjuntiva, de manera que va a prevenir que el lente con el tiempo se succione. No solamente previene la succión porque previene el toque del lente en la conjuntiva, pero también facilita el intercambio de lágrimas debajo del lente. Wow, Karen, qué excelente respuesta. No sabes cuánto me alegra tenerte acá, de verdad que sí. La doctora Alma Jenkins de Argentina nos pregunta, ¿estos canales los canales inteligentes están estandarizados en cuanto a profundidad y altura? No, se pueden customizar en lo que usted necesite. Nosotros recomendamos cierto grosor y cierta profundidad para casos de minimizar succión. Yo no diría un estándar, pero hay una recomendación básica para comenzar. Pero estos canales se pueden customizar a lo que se necesita, a lo que el paciente necesita, en particular cuando estamos hablando de un obstáculo anatómico. Cada obstáculo va a presentarse de manera bien particular en cada paciente y usted tiene la posibilidad de diseñar ese canal inteligente según usted lo necesite, con el grosor que usted lo necesite, con el espesor, debo decir, y con la profundidad que usted lo necesite. Y también colocarlo en el meridiano justo que usted le necesite. No necesita ser solamente en un meridiano de 180 o 90 grados, puede ser también en meridianos oblicuos. Excelente. Un compatriota tuyo, el doctor William Vélez, te pregunta, ¿cuál fue la razón de usar un canal inteligente en Sjögren's syndrome? De Sjögren's syndrome, bueno, lo hemos utilizado. No sé si el doctor se refiere al caso que la doctora Vira presentó. Sí. Era de Stevens-Johnson's. Ah, ok. Si Vira if you're there, can you go back, please, to the slide where you had the Stevens-Johnson's case Sure. and you added the channel? There's a clinician from Puerto Rico who is asking, why did you add the channel in the case of Stevens-Johnson's? If you can go back to that slide, can you go back to the slide? I'm at the slide now. Can you guys see it? Okay. Yes, yes. I can see it now. I'm sorry. Okay. Yes. That's okay. So generally, because this is already such a compromised cornea, you know, I like to have a fit that is as loose and best functioning as possible to not stress the cornea. And that's why I went with the 4 channels. So, lo que ella está diciendo es que en este caso, como la córnea estaba ya tan comprometida, a pesar de que ella estaba adaptando un lente de gran diámetro, ella no dudó de entrada añadir esos canales con el efecto de, como dijimos, maximizar el intercambio de fluido o de lágrimas debajo del lente y de no correr ningún riesgo básicamente de tener un efecto de succión. Cabe mencionar que en estos pacientes de Stevens-Johnson's son pacientes que tienen, ¿verdad?, deficiencia en las células madres. Eso es algo inherente en la condición. Entonces, es posible hacer una adaptación perfectamente bien sin los canales, debo decir eso también. Pero la doctora Vira, su raciocinio, como vio que ya de entrada había tanta opacificación, ella básicamente, le fue con todo lo que tenía a su alcance y añadió los canales de entrada y ya vieron que solamente 3 meses después ven la mejoría tan significativa. And I'll add to that to say, you know, you can see he has significant symblepharon there. I would also fit larger if I could, to also try to loosen this fit, to relax it. But because I was anatomically limited,
all the more reason I went towards channels to relieve the suction of a smaller diameter lens than I would have ideally liked to fit. Y otra cosa que ella quiere añadir y recalcar es que si pueden notar en la foto de la derecha, en la parte inferior nasal del ojo de esa foto, vemos la presencia de Symblepharon, que es común en pacientes de Stevens-Johnson's. Ella dice que ella hubiese, como alternativa de manejo, querido también aumentar el diámetro en general, pero como el Symblepharon le prevenía esa posibilidad, eso fue también lo que le llevó a ella a añadir los canales de entrada para prevenir un efecto de succión. Yo espero que le haya contestado esa pregunta, doctor Vélez, y saludos. Yo creo que más que contestada, Karen, quedó espectacular. Última pregunta, ya llevamos 2 horas de webinar, así que muchas gracias a las 2 doctoras por su tiempo y su dedicación. Última pregunta del doctor Héctor Velázquez. Si agregamos varios canales inteligentes para buscar intercambio nagrimal, ¿no podemos correr el riesgo de provocar midday fogging? Buenísima pregunta. Yo quisiera, voy a envolver a la doctora Vira y también voy a dar mis puntos. Vira, Dr. Velázquez is asking, if you add a lot of channels from the get-go, aren't you risking a lot of debris, a ton of debris exchange into the lens? Yes, you can do that if you fit them too deep or too wide, more than the fitting may need. This is why if we think back to the 3 steps here, I finalize my fit first, make sure it's adequate, and then I add my channels. So, eso es tremenda pregunta, Héctor, y saludos. La manera en que ella te contesta es de la manera que yo te hubiese contestado también. Y es que es posible que con la adición de más canales veamos mayor, un aumento en el particulado debris. Pero lo que ella dice es que esto es posible, esto se da si al diseñar los canales lo haces de una manera que los haces muy anchos o muy profundos. Cuando utilizamos estos canales para prevenir succión o para maximizar el intercambio, lo que queremos es un tantito. No tenemos que hacerlos muy profundos para lograr este efecto. Por lo general, con 100 micras o 150 micras basta, o quizás hasta 20 grados de espesor. Si vamos mucho más ancho, más profundo, entonces sí podemos dar paso a este fenómeno que tú comentas. Karen, I think you probably just said something to that effect that I was going to say, keeping them shallow, if we're doing more frequent channels, to keep them shallow and maybe not go too wide with them is also the strategy I took for that SJS case to prevent a higher level of fogging. That's exactly right, Vira, and that's what Perfect. I said. So, sí, ella, lo que la doctora Vira quiere recalcar es exactamente lo que mencioné, y es asegurarnos que aun cuando estemos añadiendo más de un canal, que lo hagamos de una manera que estos canales no sean muy profundos o muy anchos. Wow. La verdad es que quedo impresionado con esta conferencia, Karen. Yo creo que es una de las mejores traducciones que he visto en todos los módulos que yo he hecho. De verdad que no sabes cuánto te agradezco. Dr. Vira, thank you so much for being with us tonight. It's my pleasure. You answered so many questions, and you just blew our minds. I mean, I think Latinos have to be very thankful with this technology and what is coming to Latin America. Let's change lives together. Yes, let's. I'm thankful to be here, and I said it before, I'll say it again. Thank you for this opportunity, and thanks for listening, everyone. I appreciate it. Karen. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Felipe, de nuevo por la invitación. Es un placer estar con ustedes, y buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Les recuerdo que la conferencia ha sido grabada en 24 horas. Estarán en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos los que no pudimos contestarles las preguntas. Nos las pueden enviar por email y se las contestaremos con mucho gusto. Feliz noche. Un beso para cada uno y espero que estén muy bien con sus familias, cuidándose mucho y con muy buena salud. Feliz noche para todos.